Muy buenas tardes a todos. Espero que Dios haya hablado en el tiempo de la adoración y que pueda preparar nuestros corazones para lo que tiene para nosotros. A través de estas varias semanas que hemos estado en la serie del poder del Evangelio, Él nos ha hablado a temas que conllevan aspectos de nuestro cristianismo, ¿verdad? Nuestro desarrollo cotidiano, y a veces vemos que no nomás aquí en la iglesia, pero afuera de la iglesia, va más allá de las paredes de la iglesia. Entonces, estos temas he visto en mi vida que han sido como martillo del herrero, que está forjando el carácter que yo tengo, y también para el desarrollo de mi servicio a Él. Y han sido para prepararnos, y como dije, es más allá de las paredes de la iglesia, porque es ahí donde realmente nuestro cristianismo está a prueba. Porque aquí en la iglesia en sí todo se ve bonito, ¿verdad? Todos se ven adecuadamente bañados, peinados, pero es allá afuera donde verdaderamente el corazón es donde brota. Y en esta tarde, Dios me puso algo que no nomás yo y mi familia ha vivido, pero algo que Dios ha puesto en mi corazón, que titulé esta clase El poder de una esperanza viva. Y quiero invitarlos a orar otra vez para ponernos otra vez en las manos de Dios. ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias una vez más porque estamos aquí con bien, hemos cantado, hemos sentido tu presencia, Señor, y que tu palabra puede fluir a través de esta clase y que tú me puedes usar con las palabras adecuadas y desarrollar los versículos de esta tarde, Señor, para que puedan penetrar nuestro corazón, y también que usar la mente, también nuestra lógica, Señor, que el corazón y nuestra mente conecten, Señor, no nomás en las emociones, pero también la lógica, Señor. Ayúdanos. Y te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En tiempos de prueba y sufrimiento es fácil sentir que no hay esperanza, pero como cristianos, nuestro entendimiento de Dios y sus promesas son cruciales para poder soportar durante tiempos difíciles. Todos necesitamos esperanza para vivir. Martín Lutero dijo una vez que todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza. El campesino plantaría grano de maíz si no esperaría cosecha. Ninguna persona trabaja si no estuviera esperanzado ganar un salario. La esperanza impulsa nuestras acciones y cómo reaccionamos a circunstancias. Sin embargo, también es cierto que muchas de las esperanzas humanas pueden defraudarnos. Yo creo que aquí todos hemos sido fallados por la salud, el dinero, incluso las personas más cercanas de nosotros. La realidad es que la vida nos puede golpear y a veces es muy fácil que la alegría y el paz sean quitadas. Y algo que en el tema que quiero desarrollar hoy es en Primera de Pedro. Pedro habla de una esperanza completamente diferente. Habla de una esperanza que no falla, una esperanza poderosa, resistente y fundamentado en las promesas de Dios. No es solo un deseo, un anhelo. Yo creo que muchos de nosotros deseamos que un equipo deportivo gane, ¿verdad? Como los Dodgers que ganaron el año pasado. Y todavía nosotros, algunos tenemos deseo y esperanza que ganen otra vez. Pedro nos muestra que de dónde viene esta esperanza y el poder que tiene en nuestras vidas presentes, ahora y futuras. Les invito a que me acompañen a Primera de Pedro 1, por favor. Se me acompañan ahí en 1:1, por favor. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expiatorios todos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Y aquí los vamos a centrar en el versículo 3 al 5. Y algo que me gustaba hacer cuando estaba dando clases con los jóvenes es que entiendan dónde estamos en la Biblia, el contexto. Algo que es importante para comprender las palabras de Pedro, el por qué. Entonces, ¿dónde estamos? Pedro escribió esta carta durante la época, el año 62 a 64 después de Cristo, y estaba escribiendo a los cristianos en esa área. Estos creyentes eran cristianos judíos y gentiles y han sido culpados del incendio de Roma, que ocurrió justo antes de esta epístola que escribió Pedro. Y él les recuerda en la carta que es de esperarse porque son extranjeros en la tierra. E incluso a través de la epístola vemos que Pedro los dice a los oyentes que son ciudadanos del cielo, son hijos de Dios, son residentes de un reino celestial, son piedras vivas, son sacerdocio santo y son un pueblo de la posesión de Dios. Como resultado, el mundo no podía tolerarlos. Fueron rechazados por la sociedad pagana que los rodeaba por no seguir a los dioses romanos. Se enfrentaban a burlas, aislamiento social. Parece algo similitud en esta época ahorita, ¿no? Gente ha perdido sus trabajos por nomás simplemente mencionar el nombre de Jesús o dar una palabra aliento para una persona en su trabajo. Pedro, en su caminar desde su fracaso a negar a Cristo hasta su restauración, también pasó por el sufrimiento. Y ese es el Pedro que escribió esta carta. Entonces, de igual manera que él alentó a los cristianos en esa época, también nos alienta hoy. Y quisiera desglosar un poco los versos para poder entender el significado para el estudio de hoy. Pedro empieza con una adoración y pone la pauta a nuestra adoración a Dios. Y Dios es para él y para nosotros el fuente de bendición. En Jesús tenemos una nueva manera de relacionarnos con con Dios. Y Él ya no es solo creador y juez, como los judíos en ese tiempo creían, sino Padre de aquellos nacidos de nuevo a través de su Hijo. Y eso lo vemos en versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y vemos aquí que la salvación o nuestro nacimiento espiritual es el resultado de la misericordia de Dios y no mérito de uno. Puede ser que tengan muchos años en el Evangelio o tienen doctorado en teología, pero eso no significa nada. Es Dios que obra en nosotros. La misericordia de Dios es reteniendo legítimamente lo que realmente merecíamos y dándonos gracia. Todos sabemos Romanos 3:3 que el paga del pecado es muerte. Y es ahí a través de su misericordia que nacemos de nuevo. Esto indica que no teníamos vida espiritual antes. Es algo que Dios ha producido en nosotros por su misericordia, no por lo que nosotros podemos hacer. Algo que se me hizo a mí interesante es que Pedro sabía bien la misericordia de Dios. Como dije antes, Pedro negó a Cristo, pero Dios mismo lo restauró. Y por eso empieza él con alabanza. De igual manera nosotros, cuando tenemos un fracaso, tenemos que ir a Dios por su misericordia. En Efesios 2:4-5, yo tengo aquí la versión, translation, ampliada, que se me hizo interesante porque mete unas palabras. Dice, pero Dios, siendo tan rico en misericordia, por su gran y maravillosa amor con que nos amó,
aun cuando estábamos espiritualmente muertos y separados de Él a causa de nuestros pecados, nos dio vida espiritual junto con Cristo, porque por su gracia, su favor y misericordia inmerecidos, ustedes han sido salvados del juicio de Dios. Y es aquí donde el cristiano empieza a tener esa esperanza a través de ese nuevo nacimiento. La esperanza viva fue proveído por Dios y vemos que esta esperanza está fundada en la resurrección de Cristo. La tumba vacía demuestra claramente que nuestra esperanza no está en una filosofía o una idea muerta, sino en el Cristo vivo que venció la muerte. Piense un poco la perspectiva de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. Ellos pensaban, después de la muerte de Cristo, lo bajaron, lo sepultaron. Ellos ya pensaban que ahí ya terminó en el Calvario. Pero la resurrección de Cristo transformó la desesperanza a una esperanza viva. En Romanos 6:4 también Pablo nos dice, no tienen que ir ahí, tengo muchos versículos, entonces no quiero que se vayan por toda la Biblia, pero Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino el fundamento de nuestra esperanza. También en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, la que usted y yo tenemos, es vana, mero engaño. Todavía estarías en tus pecados y bajo el control del pecado. ¿Cómo ven ese versículo 3? Y continuamos al versículo 4, donde dice Pedro, luego pasa a lo que fue la experiencia presente de lo que estaban viviendo los oyentes de Pedro, que la esperanza a la realidad, Pedro pasa de la experiencia presente de vivir la esperanza a la realidad de nuestra herencia futura. Esta palabra herencia es aquello que se transmite de su padre, aquello que reciben como un regalo, un legado que se les da porque son miembros de una cierta familia. No es algo que realmente se ganan, no es algo que compran, no es nada que ellos pueden hacer. Es algo que reciben como regalo debido a la familia que fueron nacidos, en la que nacieron. Y por la misericordia de Dios, usted y yo, como cristianos, hemos nacido en esa familia. Y ahora usted y yo tenemos esa herencia. Y Pedro usa 3 palabras para describir la herencia: incorruptible, incontaminada y inmarcesible. Esta herencia es eterna, en la que es incorruptible dice que se refiere a la naturaleza eterna de esa herencia, que nunca será destruida, no perecerá y va más allá del alcance del mundo. Y como nosotros sabemos, aquí la vida física, ahora tenemos una vida espiritual que va más allá del alcance de lo que aquí en la tierra vemos. La palabra incontaminada significa que es santa, pura y sin mancha. Hace rato hemos cantado Santo, Santo, Santo. Esta herencia es eterna, nunca disminuiría su valor y belleza a través del tiempo. Hay una ley de thermodynamics, entropía, que todo se va desvaneciendo. Usted, yo, todo lo que vemos alrededor, poco a poco se está disminuyendo. Pero la herencia que usted y yo tenemos nunca va a disminuirse de valor. Simplemente estas 3 palabras significan que no se perecerá, no se contaminará y no se marchitará. Incluso esta herencia es guardada en el cielo. Lo que significa esto es que está fuera del alcance de cualquier daño terrenal. Y los recipientes de esta carta, que probablemente enfrentaban persecución y sufrimiento, la promesa de una herencia celestial era poderosa y fuente de alivio.
En versículo 5, quisiera leer esa otra vez. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Aquí en este versículo, Pablo nos dice y nos asegura que nosotros también, nosotros mismos estamos guardados por Dios mismo. La palabra guardado es un término militar, que Dios mismo está velando por nosotros por medio de la fe que nosotros hemos puesto en Él. Entonces, este término militar, como muchos sabemos, vemos películas, vemos cómo es, o incluso algunos hemos estado en el militar, pero pasan días a veces sin dormir. Y eso nos da un entendimiento de Dios mismo. A pasar de las horas, a pasar de los días, a pasar de los años, Dios está velando por nosotros y guardándonos, guardando la fe que nosotros hemos puesto en Él. Y es importante esta palabra fe porque es la misma canal donde Dios puede fluir su poder, donde fluye el Espíritu Santo. Es la fuerza divina la que nos llevará a través de cada prueba hasta el día que nos estemos en su presencia. Y algo que quería aclarar aquí es que la fe que estamos hablando aquí no es la cantidad de fe que uno tenemos, sino en aquel en que hemos puesto la fe. Todos sabemos el versículo como un grano de mostaza, ¿verdad? Se puede mover montañas. No necesitamos que tener la cantidad, pero es la calidad de fe que tenemos y lo que hemos puesto en Cristo. ¿Sí se entendió esos 3 versículos? ¿Los desglosé bien? Ok. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, a través del estudio y esto que lo compartía a Alex, ¿qué significa el poder ahora que tenemos la esperanza de nosotros? Y como dije antes, todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy, está formando nuestro carácter, está formando nuestro cristianismo personal. ¿Cómo los desarrollamos afuera de las paredes de la iglesia? Entonces, ¿qué significa ahora para nosotros? Todos enfrentamos sufrimiento, persecución física a lo mejor, sufrimos dolor por un ser querido que haya fallecido, el diagnóstico de un médico, la pérdida de un hijo que se ha desviado de los caminos de Dios. Todos hemos sufrido. Y por eso el mensaje de Pedro es tan relevante a nosotros. Aquellos que adhieren a los valores bíblicos son considerados intolerantes, fuera de sintonía. Cristianos han sido criticados por la cultura, incluso han perdido su empleo, exclusión. Y en este contexto, específicamente Pedro está hablando de la fe de estos oyentes porque estaban sufriendo por su fe, por su lealtad a Cristo. En el tiempo de donde estos cristianos vivían, Nerón, el emperador en ese tiempo, estaban quemándolos vivos y han sido como antorchas en los caminos. Entonces, y no se negaron a Cristo. Por ser cristianos fueron nacidos antorchas. Entonces, Pedro describe que es relevante para nosotros hoy en día. Hay muchas formas del sufrimiento que un cristiano fiel puede pasar, ya sea que enfrentamos oposición por nuestra fe, pruebas personales, nuestra esperanza sigue siendo firme en Cristo. Y
en cuestión de aplicación de estos versículos a nuestras vidas, quería ver más allá a lo que procede en el versículo 6 a 9 y quería dar 4 puntos de aplicación de estos 3 versículos que vimos, de 3, 4 y 5, y ahora ver el versículo 6 a 9. Si me acompañan ahora al versículo 6, dice, en lo cual vosotros alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien améis sin haberlo visto, en quien creyeron, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y saqué 4 aplicaciones que podemos nosotros usar en estos 4 versículos. Primero, nos llena de gozo. Pedro comenzó, en esto os alegráis. ¿En qué se alegrarían los creyentes si están sido quemados vivos? ¿En qué se alegrarían que estaban aislados? Es muy difícil conectar eso, lo que Pedro nos está diciendo. En esto, sean felices. Bueno, los versículos anteriores nos da el motivo de nuestra gozo, esperanza viva, herencia incorruptible, reservada en el cielo, y la seguridad que Dios nos guarda hasta el final. En esto esto nos dice que el gozo cristiano no depende en las circunstancias, sino en la certeza de nuestra salvación. El verbo aquí, alegrarse, significa un gozo profundo y exuberante. Una alegría que brota de lo más profundo del corazón y que no se basa en emociones pasajeros, sino la seguridad de lo que Dios ha hecho y hará. No sé si algunos tengan este gozo ahorita. Yo sí. Sin embargo, también Pedro reconoce que este gozo exuberante y profundo coexiste el sufrimiento también. Es una contradicción por decir. En inglés se dice el oxymoron, ¿verdad? Que estamos pasando por algo difícil, pero a la misma vez tenemos gozo. No cuadra. Lo bueno es que aquí también Pedro nos dice que son por un tiempo, son temporales. Pedro aquí no quiere negar la intensidad del sufrimiento, pero quiere que los oyentes colocan su perspectiva y su mirada en lo eterno. Lo que vivimos ahora no es para siempre. Esto también pasará. Las pruebas son necesarias. Si es necesario, esta parte donde si es necesario, Pedro indica que Dios tiene propósito en cada prueba. Todos sabemos Romanos 8:28. No sufrimos sin razón. Y en Romanos 8:28 Pablo nos dice que es fácil decir todo obra para bien, ¿verdad? Es fácil decir eso, pero no termina en el versículo. A todos aquellos que fueron llamados por el propósito de Cristo. No todos somos llamados. Cada aflicción que tú y yo podemos pasar está diseñado para algo divino, nuestra santificación. Y como les dije antes, que las pruebas que los cristianos pueden pasar, en el contexto vemos que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Pero aquí la palabra diversas pruebas significa que son de diferentes tipos. Por eso dije que el contexto es para los creyentes en ese tiempo,
Pero las pruebas pueden ser persecuciones, enfermedades, dificultades económicas, tentaciones, conflictos personales, pérdida de ser queridos. Todo eso es prueba de Dios. Y quisiera ir a Santiago 1:12, si me acompañan ahí por favor. Santiago 1:12. ¿Están todos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido la corona si nosotros podemos resistir la prueba. Pablo también en 2 Corintios 4:16-17, recuerda a los creyentes que aunque nuestro hombre exterior, lo que significa lo de afuera, se ve desgastado, nuestro hombre interior se renueva día en día, porque esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un tesoro. Perdón, me perdí. Esa tribulación pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa todo límite. Esta leve tribulación pasajera no pretende minimizar, como le dije antes, el sufrimiento, la intensidad del sufrimiento, sino que revela que cada prueba, por severa que sea, es temporal y tiene propósito. El segundo aspecto de aplicación que quiero proyectar a ustedes en esta tarde es que también puede fortalecer nuestra fe. En el versículo 7, Pedro explica el propósito de las pruebas: purificar y fortalecer la fe. Pedro compara la fe con el oro refinado. La semana pasada tocó este tema también Alex. El oro se refinaba calientándolo en fuego. Las impurezas subieran a la superficie y se eliminaban. No sé si han visto eso. Cuanto más intenso el fuego, más puro el oro. Y de la misma manera nuestra fe es como ese oro, pasando por prueba, purificado en el horno de sufrimiento. El resultado es que una fe más fuerte y genuina y valiosa delante de los ojos de Dios. También aquí vemos que Pedro los llama que la fe es más valioso que el oro. Aunque el oro es uno de los metales más preciosos y duraderos, incluso los ven en los collares, Pedro dice que la fe es aún más precioso porque el oro al final del día perece. La fe genuina que usted y yo podemos tener, en cambio, tiene un valor eterno. El fuego es necesario para la purificación. Sin fuego, el oro no es refinado. Sin pruebas, nuestra fe no crece. Dios usa las pruebas para eliminar la autosuficiencia, el orgullo. Y créanme, cuando estaba estudiando, Dios me dio una zarandeada también. La autosuficiencia, el orgullo, la duda, todo eso que se ha eliminado de nuestro corazón. Incluso Alex lo dijo, que tenemos que conquistar las cosas del corazón. ¿Y qué cree? El orgullo, la duda, la autosuficiencia, ¿de dónde cree que viene? El corazón. Y créanme, no nos pusimos de acuerdo. El resultado final de nuestra fe que sea purificada por fuego es alabanza, gloria y honra cuando Cristo se ha revelado. Pedro apunta aquí al día del juicio y la glorificación final. Cuando Cristo regrese, nuestra fe probada será reconocida y recompensada.
En ese día seremos confirmados como fieles y nuestra fe será la evidencia de la gracia de Dios en nosotros. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿qué está purificando Dios en mi vida a través de esta prueba? Ugh, ¿duele, no? Bueno, a mí sí me dolió. ¿Qué quiere Dios de ti, de mí, en las pruebas? ¿Se entendió ese punto 2? Que fortalece la fe. Punto 3, que quisiera de aplicación para llevarnos en el corazón. Versículo 8. Nos lleva a amar y confiar en Jesús. Este versículo resalta dos aspectos esenciales de la vida cristiana: amor y fe en Cristo. Lo hemos cantado: Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Pedro, como apóstol, vio a Jesús físicamente, pero sus lectores no. Sin embargo, ellos lo amaban. ¿Por qué creen? No negaron a Cristo y fueron perseguidos. Para mí esto me impresionó porque muestra que la fe que ellos tenían y el amor por Cristo no dependía de verlo con nuestros ojos físicos, sino de conocerlo espiritualmente. Este amor se desarrolla por medio del Espíritu Santo y el conocimiento de Cristo en las Escrituras. Pedro enfatiza que la fe cristiana no es por vista, sino por la confianza en lo que Dios ha revelado. Aunque no veamos a Jesús físicamente, confiamos en Él porque su palabra es verdadera. La fe y el amor por Cristo producen un gozo que no se puede describir con las palabras humanas. Este gozo no es terrenal, sino gloriosa porque proviene de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como les dije antes, nuestro cristianismo no nomás es aquí entre los hermanos, sino afuera de las paredes de la iglesia. Estos versículos nos desafían a crecer en nuestro amor y confianza en Cristo, y aun cuando no podamos verlo con nuestros ojos, y a veces cuando no podemos verlo en nuestro sufrimiento. Punto 4 nos enfoca en nuestra salvación. En el versículo 9, Pedro concluye estos versículos diciendo que el propósito de nuestra fe es la salvación final, obteniendo. La palabra aquí, obteniendo, es un verbo, y esto me traté de entenderlo porque yo no soy tan, no tengo, pasé más o menos en la escuela. Entonces, es un verbo que está en el presente continuo, lo que significa que ya estamos experimentando los beneficios de nuestra salvación. Entonces, aquí Pedro dice que ya son salvos, pero estamos esperando la salvación final, que de los beneficios de nuestra salvación. Pero la plenitud de ella aún está por venir. Incluso en los martes estamos viendo también Efesios, y creo que era el principio de febrero, donde vemos las bendiciones espirituales que Pablo estaba mandando a la carta a la iglesia de Éfeso, las bendiciones espirituales que ahora que tenemos. En la parte B de este versículo 9, el fin de vuestra fe no significa final, como es el podium aquí. No nomás es aquí donde paramos nuestra fe. Significa la meta y el propósito último. Toda nuestra vida cristiana apunta a ese objetivo supremo, la salvación completa de nuestra alma. La salvación
Nuestra salvación está asegurada en Cristo, pero será completamente manifestada cuando estemos en su presencia. Lo que en teología decimos la salvación, santificación y la glorificación. Este versículo nos anima a vivir con la vista puesta en la eternidad. No vivimos solo para este mundo, sino para la gloria venidera de Cristo. Por eso, aunque el contexto original puede ser específico de la persecución, la aplicación de estos 4 versículos es amplia. Y esta esperanza viva es nuestra en todo tipo de sufrimiento, prometiéndonos no solo que Dios está con usted y conmigo, sino también que tenemos una herencia eterna esperándonos. No sé si me fui muy rápido, pero ¿sí se entendió todo? ¿Sí? Ok. Pregúntale a los jóvenes, cada vez que hago un versículo le digo, ¿se entendió? ¿Se entendió? Si no, puedo empezar de nuevo. Bueno, y mientras que ahorita vamos a cerrar hoy, quiero por un momento que reflexionamos sobre esto. ¿Qué significa para ti tener una esperanza viva? No una esperanza que se basa en las cosas buenas que puedas vivir, el dinero que puedes ganar, los carros que puedes tener, las casas que puedes tener. No en una esperanza que se desvanece cuando las circunstancias se vuelven oscuras, sino una esperanza que se hace más fuerte en medio de tu dolor. Piense en este momento, en lo que en los momentos en los que te has sentido completamente solo, ya sea la pérdida de un hijo, escuchando ese diagnóstico, viendo a un ser querido alejarse de Dios. En esos momentos, ¿te has dado cuenta que la esperanza que ofrece Cristo es lo único que permanece? Nuestra herencia en Él eh, no se perecerá, no se contaminará y no se marchitará. En una esperanza que no solo nos consuela por el momento, sino que transforma la manera en lo que vemos todo en nuestra vida. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro futuro. La esperanza es para ti en tu quebrantamiento, en tus lágrimas, en tu dolor más profundo. Perdón. Dios ve tu dolor. Él conoce el peso que llevas, la pérdida, las luchas, las oraciones sin respuesta. Y aún así promete que a través de Jesús tienes una esperanza y una herencia. Tal vez hayas preguntado si hay una manera de salir de la oscuridad o el dolor. La respuesta no se encuentra en el cambio de tu circunstancia, sino el hecho de que Dios te ha dado una esperanza que no se puede robar. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos, tú también resucitarás. Y todas las cosas se harán nuevas. Esto es el poder de una esperanza viva. Una esperanza que te sostiene. Una esperanza que nunca te dejará. Así que avancemos usted y yo, no solo con una esperanza para el futuro, sino con la confianza de que su esperanza está viva en nosotros, que transforme. Y si hemos leído todo el libro de Primera de Pedro, todo esto es para nuestra santificación. Al final, todo esto es para nuestra santificación delante de Dios.
Y quiero que me acompañen a Romanos 8:18. Pablo aquí nos ha dejado este, este versículo para la gloria futura que vamos a ver. Él dejó esto. Pablo diciendo esto, pues considero desde el punto de vista de la fe, podemos decir de nuestra fe, que los sufrimientos de la vida presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelado a nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar las manifestaciones de sus hijos, de los hijos de Dios. ¿Cuántos o nosotros, quién puede decir eso? Desde el punto de la vista de la fe, que los sufrimientos de la vida presente no son nada comparados con la gloria que se ha de ser revelado a nosotros. Aquí el versículo es nuestra salvación al final del día. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Claro o más o menos? Y bueno, eso fue todo. Am, perdón de la emoción, pero este, todos nosotros pasamos por cosas y tener esa esperanza que solo proviene de Cristo es algo, como, pues no hay palabras que se pueda describir, ¿verdad? Este, porque no quisiera minimizar las situaciones de cada uno de nosotros, porque es ahí el dolor que usted ha experimentado. Y la esperanza que ahora tenemos en Cristo es eso, que Dios nos está forjando, nos está quitando todas las cosas que, que no le agradan, ¿verdad? Y como ese oro que por fuego, y el fuego simplemente, y con los jóvenes, ellos saben la analogía que siempre les he dicho. Pregúntales, aquí están los tres, que el fuego arde, duele, pero es necesario. ¿Qué respuesta vamos a dar a Dios de eso? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Mm. Quisiera orar para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Tú nos has hablado a través de estos versículos de la esperanza que tú nos has dado. Es de nosotros. Y pido que el poder de esa esperanza lo podemos entender y vivirla. Que sea algo que afuera de las paredes de la iglesia podemos desarrollar. Aun con todas las situaciones que podamos vivir, que podamos reaccionar adecuadamente. Pido que siempre tú nos guardes, nos proteges, nos des la fuerza, la paciencia. Y en medio del quebrantamiento que podemos pasar,
Tú ya has prometido que vas a estar con nosotros. Es nomás nosotros poder levantar los ojos. Te damos gracias, Señor. Nunca nos dejarás y siempre vamos a estar en tus manos. Pedimos que tú obres en nuestras vidas, obres en nuestras familias, en todo lo que nos rodea, tú obres, Señor. Gracias por este tiempo y que seas glorificado de estas palabras, Señor. Y gracias por la cruz, gracias por resucitar y gracias por darnos una herencia eterna. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjese que en este mismo Pedro, cuando estaba siendo enseñado por el Señor Jesús, que ya llevaban varios años y que ya estaban ahí siendo enseñados, el Señor les hizo una pregunta a los discípulos. Cuando comenzaron a ver que muchos de los seguidores empezaron a ir porque la palabra del Señor era dura o les parecía demasiado fuerte. O las situaciones, ahorita que nos comentaba, las situaciones a veces de la vida son demasiado duras, demasiado fuertes, son a veces insoportables. Sentimos desfallecer, nos sentimos caer, sentimos que ya no podemos más por cualquier cosa que pase. Bien decía José Daniel, muchas cosas pueden ser cosas muy duras o pueden ser cosas quizás no tan duras, pero de igual manera nos afectan y nos duelen. De igual manera remueven nuestro corazón y remueven nuestros sentimientos. Pero la respuesta de Pedro al Señor Jesús cuando Él se acerca y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? No sé si recuerda ese versículo. Los discípulos estaban yendo porque no podían soportar la palabra. Los que lo habían escuchado, aquellas personas que los había alimentado, aquellas personas a las cuales el Señor les había dado de Él, decían, no, esto es demasiado duro. Quizás las situaciones de la vida sean demasiado duras, como la que usted está pasando, como la que está pasando él, o como las que hemos pasado todos. Situaciones duras, situaciones difíciles, que a veces lo único que queremos es alejarnos e irnos y meternos a la comodidad que quizás teníamos antes, en donde sentíamos tranquilidad o sentíamos paz. Entre más nos exponemos al fuego, más duele. Entre más queremos pureza de parte del Señor hacia nuestras vidas, más difícil se pone. Y cuando todos estaban yendo, les pregunta a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, al cual estaba hablando José Daniel, dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Mis hermanos, ¿en dónde más nos podemos refugiar? ¿En dónde más podemos descansar? ¿En dónde más podemos nosotros recibir ese consuelo, recibir esa provisión, recibir ese aliento que necesitamos día con día? ¿A quién iremos, mi hermano? Solamente el Señor tiene palabras de vida para cada uno de nosotros. Amén. Solamente en Él podemos descansar. Y cualquiera que sea la necesidad que tenga cada uno de ustedes, ahí es donde vamos a recibir provisión. Damos gracias a Dios por el mensaje que ha puesto en el corazón de José Daniel. Y vamos entonces a tener esa esperanza en nuestras vidas. Y que el día que enfrentemos situaciones difíciles podamos nosotros también levantar nuestro rostro y decir, ¿a dónde me voy, Señor? Si solo en ti encuentro palabras de vida eterna. Pues bueno, mis hermanos, vamos a finalizar.